En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos con el Catecismo de San Pío X. Estamos en el primer mandamiento, la ley de Dios, la pregunta 358, que dice: ¿qué nos prohíbe el primer mandamiento? El primer mandamiento nos prohíbe la idolatría, la superstición, el sacrilegio, la herejía y cualquier otro pecado contra la religión. En definitiva, todos los pecados que van contra la virtud de la religión caen en el primer mandamiento. Y la siguiente pregunta, 359, ¿qué es idolatría? Llámase idolatría dar a una criatura cualquiera, por ejemplo, a una estatua, a una imagen, a un hombre, el culto supremo de adoración debido solo a Dios. Entonces, adorar, dar culto de latría, que es el culto de adoración debido a Dios, a cualquier otra criatura, eso es el pecado de idolatría. De hecho, la palabra viene de dar la latría a los ídolos. Idolatría, idolatría. Pecados gravísimos, que de hecho, en la escala de la gravedad, los pecados más graves que uno puede llegar a cometer están realmente bastante arriba. Digamos, uno no lo tiene tan presente, pero, por ejemplo, es mucho más grave pecar de idolatría, adorando cualquier criatura, la que fuera, a ir y asesinar a un hombre, cometer un homicidio. Es mucho más grave la idolatría, mucho más grave ese pecado. Y al hombre moderno de hoy, eso con tanta libertad religiosa e indiferentismo, no nos llama la atención, y sin embargo es muy, muy grave. Todos esos, porque uno piensa que no, pero todavía existen los idólatras. Uno se va a la India y tienen cientos de divinidades falsas. Entonces, o los indígenas también, la madre tierra, la Pachamama, es idolatría, porque la tierra en última instancia es una criatura de Dios, es parte de la creación. Y darle el título de madre tierra y ofrecerle es idolatría, un pecado gravísimo. Y ahí por eso fue gravísimo lo que pasó con Francisco, sino la Amazonía, la Pachamama, el Vaticano, allí que son todos esos ritos idolátricos. Fue gravísimo. E insistimos, mucho más grave que si hubieran asesinado a alguna persona. Si lo miramos desde el punto de vista de la gravedad de los pecados. Evidentemente que hay una gradación, hay pecados graves y otros que son mucho más graves y peores, y la idolatría está ahí bien arriba. ¿Por qué? Porque el culto de adoración debido a Dios solamente uno se lo da a una criatura. Por eso es gravísimo. Y por eso, dicho sea de paso, el pecado del anticristo será por eso gravísimo. ¿Por qué? Porque se va a hacer adorar como si fuera Dios. La siguiente pregunta, 360. ¿Cómo se haya expresada esta prohibición en la Sagrada Escritura? En la Sagrada Escritura se haya expresada esta prohibición con las palabras: no harás para ti escultura ni figura alguna de lo que está arriba en el cielo o abajo en la tierra, y no adorarás tales cosas ni les darás culto. Entonces, allí está la base escriturística contra la idolatría. Y la siguiente pregunta, muy importante, 361. Prohíben estas palabras toda suerte de imágenes. Aquí ya entre los protestantes, ¿vieron? La Biblia dice tal cosa, entonces no hay que tener imágenes ni de Cristo ni nada. Entonces, ¿prohíben esas palabras toda suerte de imágenes? La respuesta: no, por cierto, sino solo las imágenes de las falsas divinidades hechas con fin de ser adoradas, como hacían los idólatras. Es esto tanta verdad que el mismo Dios mandó a Moisés que hiciera algunas, como las dos estatuas de querubines sobre el arca y la serpiente de bronce en el desierto. Entonces, no prohíbe todas las imágenes, sino las imágenes de falsas divinidades y hechas para ser adoradas. Eso es lo que prohíbe Dios. Como bien hace notar el catecismo, si la interpretación de ese texto, la correcta, fuera como dicen los protestantes, entonces Dios no habría podido decirle a Moisés que sean dos querubines, son imágenes de ángeles, de querubines, pero son imágenes. O la serpiente de bronce.
Entonces allí es donde vemos que no es como dicen los protestantes, sino que pueden haber imágenes, y que la pura imagen en sí no es idolatría. Si yo tengo una imagen, un crucifijo, yo no estoy adorando el pedazo de madera, de metal, mi adoración va a aquel a quien representa ese pedazo de madera o metal, que es Cristo que está en los cielos. Entonces es absurdo todo el tema, los protestantes con toda su obsesión con las imágenes, los católicos y la idolatría. No, usted no tiene una imagen de su esposa, ay sí, bueno, la idolatra. No, es para acordarme ya, lo mismo hacemos los católicos. La imagen de Cristo es para acordarnos de más fácil, de María Santísima lo mismo y de todos los santos. No es que los idolatremos ni nada de eso. La siguiente pregunta, 362, ¿qué es superstición? Se llama superstición cualquier devoción contraria a la doctrina y uso de la Iglesia, como también atribuir a alguna acción o objeto cualquiera una virtud sobrenatural que no tiene. Entonces, tantas cosas en que hay hoy en día supersticiones, que en el fondo en realidad son, si uno lo dice así muy coloquialmente, bobadas, que a veces la gente cree que si se cae la sal, que si pasas de una escalera, que no abras el paraguas bajo techo porque no sé, un gato negro, ¿no? Supersticiones, porque es atribuir a una acción que importa que mira bajo una escalera, no pasa nada. Atribuir a esa acción una virtud sobrenatural que no tiene. Eso es superstición. El número 13 también. Y es increíble que hay personas que creen esas cosas. Y por otro lado, en la Biblia no creen la palabra de Dios, no creen las verdades de la fe, y sí creen en toda esa sarta de bobadas. Y tan es así, de tanto llega esto que yo me demoré mucho en darme cuenta, pero hay aerolíneas que uno se sube y va a buscar su lugar y va 7, 8, 10, 11, 12, 14, brinca a la siguiente fila. Y uno dice, qué casualidad, no he preguntado, pero no se me ocurre ninguna razón lógica fuera de, será superstición, pero el 13 es el número de la mala suerte, entonces quitémoslo porque de pronto el avión se parte a la mitad ahí y no sé qué pensarán que pueda pasar. Y es ridículo, y creen eso, y seguramente no se echarán la bendición, invocarán a Dios antes del vuelo, y ahí quitémosla. Entonces son supersticiones, y eso es un pecado, creer en esas cosas, porque es atribuir virtudes sobrenaturales a cosas que no lo tienen. El número 13 no nos incluye nada. Mañana que es viernes 13 no va a pasar nada, no tiene nada que ver eso. La siguiente pregunta, 363, ¿qué es sacrilegio? Sacrilegio es la profanación de un lugar, de una persona o de una cosa consagrada a Dios y destinada a su culto. Pues profanación de un lugar, por ejemplo, en una iglesia, haciendo allí tal vez pecado, robando, o acciones deshonestas, o en tiempos de persecución, destruirlas, prenderle fuego, es un sacrilegio, por supuesto. De una persona también puede ser, como un sacerdote, una persona consagrada a Dios. Si uno la golpea, es un sacrilegio. Si uno la mata, también, y mucho más grave, es un pecado mucho más grave. Cosas consagradas, si alguien, por ejemplo, roba un cáliz consagrado, aparte del pecado del robo, tiene el pecado de sacrilegio. Y ni hablemos de usar ese cáliz para cosas indebidas o indecorosas. Sería también gravísimo y un sacrilegio. Y todo eso es contra el primer mandamiento. Y la siguiente última pregunta por el día de hoy, 364, ¿qué es herejía? Herejía es un error culpable del entendimiento por el que se niega con pertinacia una verdad de fe. Entonces, el pecado de herejía es cuando uno culpablemente no cree una verdad de fe, y así uno falla contra el primer mandamiento. Porque, como habíamos visto ayer, el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, en su culto interno pide las facultades, el entendimiento y la voluntad. Y el entendimiento es en esa sumisión a la fe. A la verdad es que Dios me revela. Porque si no, es como declarar a Dios mentiroso. Si yo no estoy dispuesto a creer lo que Dios me ha revelado,
Es como si lo tuviera por mentiroso, refiriendo mi propio criterio. Y por eso la herejía también, como la idolatría, es de los pecados más graves en realidad. También mucho más grave que asesinar a un prójimo. Están esos pecados que van bien arriba, porque van directamente contra Dios, contra la virtud de la religión, contra el primer mandamiento. Dejamos allí, Dios mediante, mañana veremos qué otras cosas nos prohíbe el primer mandamiento. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.